Saludos y sé muy bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a conocer un caso más de los que pertenecen al grupo de testimonios que venimos viendo cada tanto y que son un poco particulares por la estructura que tienen, que forman parte de una serie de charlas entre estas personas que han pasado por una experiencia cercana a la muerte y una psicóloga. Tal vez por videos anteriores recordarán este conjunto de testimonios para un trabajo destinado a presentarse en un encuentro sobre psicología y nuevas metodologías de abordaje de casos poco comunes. Estos archivos son algo diferentes porque se encuentran en un formato de charla, de preguntas y respuestas, además de estar transcriptos tal como fue la conversación, con un cierto tono informal. En este caso, la profesional casi no hace preguntas, porque anteriormente había conocido la experiencia del señor Alberto, pero se retoma la charla de todas formas desde el principio para que pueda quedar correctamente asentada. Espero que pueda entenderse también, porque al ser este un testimonio desde Argentina, tiene una serie de modismos muy marcados de nuestro lado del Río de la Plata, de nuestra tierra y sus particulares expresiones. Y además encontraremos algunas pausas que describen lo que ocurría mientras transcurría la conversación. Así que, dicho esto, comencemos. La persona diría lo que sigue. Esto pasó hace ya casi 20 años, pero para mí es como si hubiera pasado hace unos 15 días. Mi vida cambió y no temo reconocer que soy otra persona. La vida para mí es otra cosa, muy diferente a lo que era cuando todavía ni siquiera me había enterado de que estas cosas pasaban. Para mí, que nunca había prestado atención a las experiencias cercanas a la muerte, que no sé muy bien por qué son cercanas, porque yo estuve fallecido por casi 5 minutos, aunque lo estuve en lo que yo describo como el cielo. Cada uno sabrá mejor referirse a ese lugar que viene después del fallecimiento, porque fue un tiempo mucho más largo para mí y también muy extraño, porque no sé cómo describirlo. El tiempo es como si se hubiera estirado y adentro mío sentía como si estuviera pasando todo lo que estaba viviendo en algo como una pausa, como si el tiempo lo hubieran puesto en donde estaba mi cuerpo, como en cámara lenta. Y yo sentía que tenía mucho tiempo. No era algo que duró 5 minutos, pero ni siquiera si me dicen 10 o 15. Para lo que yo sentía era como haber vivido en un momento especial, como que hubieran parado el mundo y yo estaba ahí para entender lo que me estaba pasando. Fue algo increíble que me cuesta mucho hablarlo. Yo venía sintiendo un malestar, como un dolor en la garganta y en la boca del estómago, y para mí no pasaba nada en el pecho. Yo tenía como una presión muy grande en la espalda. Para explicarlo, lo que suelo nombrar es que me quedé duro como si tuviera un pinzamiento de vértebras. Eso lo viví hace 3 o 4 años y el dolor me recordó mucho a eso. Cuando me lastimé tratando de sacar una puerta de mi hija, me acuerdo que el dolor, que fue como un pinchazo y se me puso como dura la espalda, era algo muy parecido a eso. Y yo iba sentado al lado de una señora, estaba en el colectivo. Hacemos un paréntesis aquí, colectivo es lo que en otras partes llaman bus,
un transporte público. Seguimos. Y estuve a punto de decirle con un poco de vergüenza si no podía moverse un poco porque necesitaba aliviar la puntada, lo que yo creí que era algo como una contractura muy fuerte y se me estaba convirtiendo en un calambre. Eso pensaba y tenía la necesidad muy fuerte de estirarme un poco, de poner recta la espalda. Cuando me dije hasta acá aguanté y le iba a decir a la mujer esta que tenía al lado si por favor sería tan amable de ayudarme levantándose un segundito del asiento de al lado, ahí escuché el revuelo de la gente. Yo no entendía nada. Pensé que le había pasado algo a otra persona, pero vi cómo la señora me estaba sosteniendo y me daba como pequeñas palmaditas en la cara. Te digo que fue algo que me dejó helado, porque cuando miré, yo seguía sentado y ya mi cuerpo estaba flojo como muerto. Me había caído sobre la mujer, pobre ella, que se asustó muchísimo. Nunca más la vi y a veces pienso que se habrá traumatizado porque habrá pensado que se le murió alguien al lado y se le cayó encima. Yo seguía sentado como si nada, pero miraba a la mujer y mi cuerpo estaba caído, recostado sobre la mujer, y se levantaron varias personas a ayudar. Y yo sentado, mirando todo como si fuera invisible, seguía sentado y de la cintura para arriba mi cuerpo estaba caído, flojo, pálido como un papel, una locura. Ahí nomás me vi adentro de un túnel, blanco, luminoso, como si fuera de un blanco de luz. Nunca vi algo así, rarísimo. Era como un tubo, pero de luz blanca, brillante, que llegaba como a unos 100 metros adelante, y en la punta brillaba un círculo de luz, que era muy parecido al sol, así como un blanco, pero también dorado, y fue verlo y yo no te puedo explicar más que lo que sentí. Así como te lo digo, me olvidé de todo. Chau. No había familia, ni pensé en el cuerpo, nada, nada, nada. Lo único que quería era correr a la luz, que se sentía como si hubieras perdido a tu papá y de repente te lo encontrás en la calle después de un tiempo largo de haberlo estado necesitando, extrañándolo. Esa luz era Dios, no tengo ninguna duda de eso. Y no es que me estuviera llamando, pero yo no lo podía evitar. El amor que sentía, que me llegaba y que yo sentí al verlo, es lo único que me interesaba. Aquí se hace un inciso. En este momento es cuando la persona se emociona, se registra una profunda conmoción en la persona que está compartiendo el testimonio y él comienza a llorar sin control, así mismo lo dice escrito, por lo que se hace una pausa y luego de esta pausa se pregunta si quiere hablar de eso o prefiere que se detenga la sesión por ese día, a lo que la persona se disculpa y pide seguir, agregando que si no lo cuenta, cuando él empieza a relatar lo que ha vivido y ha sentido, luego siente una gran angustia, como si necesitara sacar de muy dentro de él lo que
ha sentido, no se lo puede guardar una vez que comienza a hablar de esto. Por lo que luego de unos minutos de pausa y un café de por medio, se retoma la sesión. Yo quería ir, era como un padre y una madre juntos, pero también como un amigo, como un hermano, y teniendo mis hijos hoy, te puedo decir que hasta la sensación era la de un padre que encuentra a un hijo perdido. Vos imaginate que todos los sentimientos que existen de amor los sentís todos juntos. Lo único que pensás es que querés ir y abrazarlo o acercarte. No pensé en la luz como una persona física, pero tampoco es que pensé demasiado en qué era. Yo lo que quería es ir a encontrarme con ese ser que era la fuente de todo lo que amo y amaré. No importa, no tiene una explicación que pueda dar. No existió nada más para mí que la necesidad de encontrarme con él. Y eso era todo lo que necesitaba para ser feliz. Y esa pequeña distancia que me separaba era el único dolor, la molestia que quería sacarme y no me importaba nada más. Entonces quise correr. Yo me sentía como en mi cuerpo, pero no te puedo decir si tenía cuerpo o no, porque ni lo pensé. Estaba queriendo llegar a la luz. No había nada más. Pero me podía mover. No me acuerdo de haber visto alguna parte de mi cuerpo, pero corrí y corrí sin problemas, como si tuviera 15 años. Corrí rápido y sin cansarme ni nada. Y cuando estaba llegando, ahí fue cuando el tiempo como que cambió. Lo que te dije, sentí como que se puso en pausa. Yo lo siento como que en la tierra o donde estaba mi cuerpo se hubiera detenido el tiempo, porque tenía que vivir lo que estaba pasando y me tenía que concentrar en lo que me estaba pasando con Dios, todo lo que sentía. Y cuando estaba llegando, vos lo que ves es como una bola de luz, como un sol dorado, y sentí que antes de que llegue, esto no te lo puedo explicar. Yo lo que sé es como, imagínate que fueras un bebé y te agarraran con cariño y te pusieran en otro lado. Sentí como que me levantaron y una sensación de movimiento como hacia arriba y todo se puso blanco. Después el blanco se puso como más apagado, o sea que dejó de ser un blanco luminoso y es como que se opacó, y la sensación fue como cuando una luz te encandila la visión y no podés ver. No podía ver. Y cuando volví a poder ver, como en unos 10 o 20 segundos, ya estaba en otro lado. Aquí es cuando se le pide a la persona si podría volver a contar lo que ocurrió, porque evidentemente esta no era la primera vez que habían hablado sobre su experiencia, como dijimos en el principio. Y sus palabras siguen. Ahí fue cuando vi a mi abuelo con mi abuela, sentados los dos en el patio chiquito que había en la casa de ellos, que sigue estando todavía
al menos el terreno, pero yo ya hace tiempo que la tengo cerrada, cualquier cantidad de años que ya está cerrada. Incluso parte de la casa la tiramos abajo con la idea de vender el terreno en algún momento, pero todavía la tenemos ahí. Después hasta la alquilamos a la casa, pero a lo que me refiero que está reformada es otra cosa. Lo único que queda ahí son 2 habitaciones que ahora son como un quincho para guardar cosas. Hay unos muebles nada más y lo demás se cerró todo, y hay una parte de la casa que es la que quedó y se alquiló unas veces, así que la casa no existía más. Pero en el cielo, como yo digo, ellos tenían su casa, pero parecía todo nuevo. Esta casa era vieja, pero allá estaba perfecta, nuevita, y el jardincito tenía flores, como siempre tenía mi abuela. Hasta estaba la mesita que teníamos con 2 sillas, con la misma tela de cobertura, todo igual, pero impecable, nuevo. Nuevo parecía todo. Ellos estaban ahí, sentados. Había una luz que era la misma luz de Dios, como esa especie de sol que había en el túnel. Era la misma, era la presencia de Dios. Y estaba siempre ahí, o sea que éramos 4, porque yo lo tengo que contar también. Y estaban ahí sentados ellos 2, se levantaron y nos abrazamos. Esto fue tremendo para mí, tremendo, porque ahí como que salí de ese estado que tenía y entendí que estaba muerto, porque ellos estaban ya fallecidos hace cualquier cantidad de años. Y el abuelo me dice: sentate, Bertito, que vamos a hablar. Yo me acuerdo de decirle a mi abuela, viste cómo crecí, ¿no? Y nos reímos, claro, porque yo la vi siendo un nene a ella, que se murió unos años antes que el abuelo. Y me acuerdo que ella, emocionada, estábamos los 3 llorando como locos, ¿te imaginás? Y me dice: vos siempre sos y vas a seguir siendo mi nenito. Yo te vi crecer. Y el abuelo ahí me dijo: ¿vos te creés que te íbamos a dejar de ver? Y ahí sentía dentro mío como que ellos siempre estuvieron, fueron conscientes de todo en mi vida, como que ellos también sabían todo. Uno se cree que todo eso se lo pierden los que están allá, pero yo sentí que ellos saben hasta lo más chiquito de lo que pasa acá. Como que en realidad, aunque nosotros no los vemos, ellos están muy cerca, como si ese lugar no fuera como tan lejos. No sé cómo decirlo eso. Es como que desde que volví, entendí que el cielo no está lejos. Es como un cambio de ubicación, pero ellos no están aislados de nosotros. Ellos sí pueden vernos. Y me dijeron que yo estaba de visita y que cuando volviera no me iba a poder acordar de todo, pero que cuando me toque volver ya definitivamente, ahí me iba a acordar de todo, iba a recuperar esos recuerdos. Y yo les decía: pero no,
¿cómo me van a hacer olvidar? Yo me muero otra vez si no me acuerdo. Y aquí hay una pausa con risas. Y entonces el abuelo me dice: vos no te hagas problemas, que de lo importante no te vas a olvidar. Y así pasó. Yo sé que hablamos mucho, pero mucho. Yo sé que pasé una tarde sentado con ellos y hasta tengo como un recuerdo, una imagen de que anduvimos caminando por el jardincito y me acuerdo que me mostró las flores porque me llamaron mucho la atención, porque brillaban. Me sorprendió mucho eso. En el patiecito todas las flores y el pasto eran como brillantes. Una cosa, pero un poema. Y entonces me acuerdo como que me las mostraron de cerca y mi abuela las cuidaba. Tengo como la sensación de que ella las cuidaba, como cuando tenía las flores acá. Una cosa de locos, pero es así. Después me acuerdo que hablamos sobre cosas de mi vida, como que me aconsejaron sobre cosas muy de adentro de mí. Me acuerdo que hablamos mucho sobre que tenía que dejar de preocuparme tanto y de estresarme, porque eso me iba a empezar a afectar al cuerpo y a la salud. Y si me preguntás exactamente las palabras, no me acuerdo de nada, como si hubiera perdido los detalles, pero como dijo el abuelo, me acuerdo de lo importante, de las sensaciones. Volví muy distinto del viaje y como que tomé conciencia de lo que estaba haciendo mal. Cambié muchas cosas. Entendí algunas cosas de mi matrimonio. Todo fue mejorando. Yo siempre pienso como que fue una limpieza que tenían que hacerme, porque mi mente estaba como muy dispersa, reaccionaba demasiado rápido, y ahora es como si pudiera tomarme todo mucho más tranquilo y pensar cada cosa. Estoy mucho más pausado, llevo todo mucho mejor, como si me hubieran frenado un poco el apuro, ¿viste? Por vivir tan a 1000 kilómetros por hora siempre. Ahora es imposible eso. Te digo que si me pongo un poco en ese estado, siento como si me estuviera haciendo un daño y tengo que bajar un cambio y seguir. Después me acuerdo bien el momento en el que la abuela se levantó de la silla y me dijo: bueno, Bertito, hay que volver. Mirá. Y me señaló una luz que apareció como del color de una estrella, así como plateado, una luz ovalada, medio circular, pero alargada. Y nos abrazamos y estuvimos ahí hablando algo más, pero no me acuerdo de eso. Pero sé que estuvimos hablando. Y lo último que recuerdo fue cerrar los ojos y entrar a esta luz, metiéndome como quien se mete en el agua, y sentir atrás la palmada en la espalda del abuelo. Y ahí empecé a sentir mi respiración. Y la verdad te digo que en ese momento lo que sentí es como si hubiera perdido algo. Entendí que había vuelto después de estar tan bien y fue terrible por unos momentos, pero sé que algo pensé
que tenía muy claro en ese momento, de haber hablado con el abuelo sobre que tenía que volver para que la familia no estuviera mal, porque si yo faltaba, las cosas iban a ponerse difíciles. Y eso es algo impresionante, porque esto yo además lo sentí como una seguridad total. Y mirá que cuando tuve los nenes, mi hija y mi hijo, me di cuenta mucho después que de alguna forma había sabido que no eran todos los familiares que ya estaban. Como que tuve una sensación de que había dos más en la familia y no lo relacioné con mis hijos hasta que se le ocurrió a mi mujer y me dijo: ¿te acordás que había como dos más que sentías? Y tiene razón. Ahí me di cuenta de que aunque no teníamos a mi hija y mi hijo, yo como que los sentí, sin identificarlos con que eran hijos futuros. Solamente sentí como que había, además de la familia que ya estaba, dos personas más. Y claro, años después entendí que eran mis hijos, que todavía no habían llegado. Y bueno, después, cuando volví, ya estando bien consciente de todo, estaba en la ambulancia que me llevaron. Yo creo que estaba todo como organizado para que todo sea como tenía que ser, porque se dieron cosas raras. En el colectivo, volvemos a decir, colectivo es bus, un bus en Argentina. En el colectivo no había un médico, había dos. Un chico joven que casi estaba recibido ya de médico y una médica de estas que no sé bien cómo era la cosa, que era como una enfermera, pero más doctora que enfermera. Nunca supe bien, pero era una médica más que enfermera. Y era del interior y estaba yendo como por unos días a trabajar, no sé a dónde, y estaba viajando también. Y al final tenía a estos dos y encima una ambulancia que enseguida el chofer cruzó y le hizo señas. Ahí cuando subieron fue cuando me reanimaron y yo no quería volver. Mirá qué mal lo mío, que yo no podía dar las gracias. No sé si hubiera podido hablar, pero si hubiera podido, te juro que no hubiera dicho nada, porque el volver no era nada bueno en ese momento. Muy mal eso, pero ¿qué te puedo decir? Así lo sentís. Estás tan, pero tan bien, que volver se siente como lo que menos querés. Así que eso fue todo, y la verdad que saber lo que viene después de la vida te deja muy tranquilo. No tenés miedo ni tanta preocupación por si algo pasa que no querés que pase o cualquier cosa complicada, porque si al final las cosas son tan buenas, te empezás a fijar menos en lo malo que te pasa y lo bueno lo valorás 1000 veces más. Disfrutás cada momento con una facilidad que podés estar por cualquier cosa pasándola muy mal, pero en el fondo siempre sentís que está todo bien, que nada es tan grave. Lo que pasa es que todavía no lo entendemos, pero yo estoy confiado ahora de que en cualquier momento la ciencia va a poder entender que la mente no depende del cuerpo, pero que es al revés. En realidad es el cuerpo el que depende de la mente, y entonces
Cuando la mente se va, el cuerpo se arruina. Acá lo que queda es como la máquina sin el que la maneja, como el auto de carreras que el piloto se bajó, se terminó la carrera y entonces él se fue a su casa porque vivir en el auto es bastante incómodo. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.